Ahora sí, chicos, vámonos de lleno con nuestra clase de hoy. La clase de hoy va a consistir en lo que es, bueno, estamos en la semana número 10, vamos a ver lo que es la resistencia andina, pero en qué consiste más o menos, vamos a ver ya hasta la marcha al Cusco, la rebelión de Manco Inca en 1536, que va a ser todo un proceso. Va a haber como que el desengaño, el cercado de Lima, el cerco de Cusco y los incas de Vilcabamba, ya chicos en general. Entonces, pero ¿cómo pasa todo esto? Perdón chicos, hay cosas en mi casa que ya bueno. Avanzamos entonces. Vamos a tener nuestra siguiente diapositiva. Y vamos a tener lo que es la marcha al Cusco y la resistencia quiteña. ¿En qué va a consistir nuestra marcha al Cusco? Bueno, comentarles que después de que hacen la captura de Atahualpa, de que lo matan y todo, Francisco Pizarro se dirige al Cusco. Y ahí él, para, digamos, tener mayor credibilidad, va a nombrar a un nuevo inca, que es el Toparpa, Tupac Huaypa, al quien después vamos a considerar el primer inca títere, porque solo era eso, quería solo ingresar al Cusco, muchachos. Sin embargo, en este trayecto hacia el Cusco, Toparpa es envenenado por Calcuchimac. ¿Y quién es Calcuchimac? Uno de los generales atahualpistas. Toparpa va a ser envenenado por Calcuchimac porque Calcuchimac dice, oye Toparpa, tú has sido traidor del imperio incaico y por ello en Jauja en 1533 lo va a envenenar, muchachos. Después, pero van a ir como que en Vilcashuamán, en Ayacucho, en Vilcaconga, en Cusco, va a haber todo un ejército de quisquis y ellos van a arremeter en contra de todo lo que es el ejército español. Digamos que todo el trayecto hacia el Cusco iban bien, pero en estos lugares hay todo una guerra sangrienta, muchachos, y al final van a perder la parte de nuestros, de los nuestros y van a haber mutilaciones incaicas. Eso es trágico, muchachos, es una guerra muy, muy sangrienta. Ya en Cusco va a nombrar Francisco Pizarro a un nuevo inca, pero él no lo hace porque realmente quiere tener un nuevo inca, sino porque quiere tener un intermediario al cual utilizar. En este caso va a ser Manco Inca y esto se va a realizar en noviembre de 1533. Bueno, como les digo, esto porque quería tener una facilidad al ingresar al Cusco y así lo hizo, chicos, porque la panaca real de aquel entonces, ya como ve que sus guerreros están como que mal, han habido guerras y todo esto, pues dicen, no, hay que dejarlo entrar porque al parecer son embajadores del divino Huiracocha y son nuestros salvadores, así que ya no hay que resistirnos, más bien hay que apoyarlos, ¿no? Claro, todo esto porque los españoles tenían como que armas que nunca habíamos visto en aquel entonces. Luego Francisco Pizarro toma el palacio de Kazán, chicos, y al costado se posiciona Diego de Almagro en otro palacio. Y bueno, este palacio de Kazán era el palacio de Huayna Cápac, chicos. Gonzalo Pizarro, al no querer quedarse, pues también toma lo que es el palacio de Coracora. Era un palacio del Tupac Inca Yupanqui. Y en 1534, bueno, se oficializa después de un saqueo total al Cusco, de quitarle hasta la última piedra preciosa que tenía el Cusco porque estaba muy hermosa, pues ya el 23 de marzo se funda oficialmente como una ciudad española el Cusco, ¿no? Después de un saqueo terrible, muchachos, pero hay ciertas notas que tenemos que tener en cuenta nosotros. La historiadora Liliana Regalado piensa que Manco Inca no fue un Inca títere, ¿ya? Esto por qué les comento, porque a veces van a haber preguntas un poco así, que cierta biografía te va a decir que sí y cierta biografía te dice que no. Profesora,
¿Cuál es entonces? Tú en ese momento tienes que ver según quién te están preguntando. En este caso, si en una pregunta te dicen, según Liliana Regalado, eh, según el Inca, no, o sea, bueno, ¿dónde está? Ajá. Según Liliana Regalado, ¿fue un Inca títere manco Inca? Tú dices sí o no. ¿Qué responden muchachos allí? Tú dices que no. Ahora, pero ¿y si me dicen sin un nombre alguno? Bueno, sin un nombre alguno, tú puedes afirmar que sí, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta según quién te están hablando. Pero ¿por qué según Liliana Regalado, Manco Inca no fue un Inca títere? Bueno, es que ella comenta que Manco Inca pues llevó a los españoles al Cusco en una alianza contra algunos grupos étnicos invasores. Recuérdate que en ese momento hay ciertas disputas con algunos grupos étnicos, en este caso los huancas, los chancas, los chachapoyas y los chimúes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre fueron etnias guerreras. No, no fueron como que asimilando la cultura inca de manera pacífica, claro que no. Por eso es que Manco Inca, según Liliana Regalado, va con los españoles con la finalidad de ir en contra de estos grupos. Sin embargo, Francisco Pizarro pues decide traicionar a Manco Inca y aliarse con estos grupos étnicos para garantizar, como dicen, los metales preciosos, el tesoro del Inca, ¿no? Y también la famosa búsqueda de la ciudad El Dorado, donde decían que todo estaba lleno de oro, ¿no? Siempre tienen que tener eso en cuenta, muchachos. Claro, los huancas no los apoyaban porque, como ya les dije, fueron etnias guerreras que no se sometieron fácilmente a lo que fue el imperio inca. Pero, ¿qué pasa después de la marcha al Cusco entonces? Vamos a ver la resistencia quiteña, muchachos, o también la resistencia de Tumibamba. Tienen varios nombres, por eso se los pongo acá, porque muchas veces te preguntan como resistencia quiteña y otras veces te pueden preguntar como resistencia de Tumibamba. Y aquí primero vamos a ver a lo que es Calcuchímac. Era el general más temido de los Andes, muchachos, en aquel entonces, y se fue con todo a los españoles, razón por la cual fue quemado vivo. Y según los cronistas era un indio muy cruel, uno altazo, así, uno robusto, muy animoso y bastante inteligente para lo que era la guerra. Los españoles también comentan que fue muy sorprendente verlo quemado vivo porque él no tenía ningún remordimiento en el rostro, muchachos, así de cruel era y también muy animoso, como dice, e inteligente para lo que era la guerra. Ahora, Rumiñahui. Rumiñahui, en el mismo runasimi, significa ojos de piedra. Después de la muerte de Atahualpa, muchachos, él se va en dirección a Quito, Tumibamba, por eso también este nombre, para y mata a toda la familia de Atahualpa. Y dirás, pero profesora, ¿no estaba del lado nuestro? ¿Por qué mató a la familia de Atahualpa? Él quería quedarse con el poder del Tahuantinsuyo, muchachos. O sea, no es que quería aliarse con la familia de Atahualpa, para nada. Él quería el poder absoluto. Obviamente en todo eso se va haciendo más débil todo lo que es el poder del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque hay guerras internas como esto y bueno, estas peleas por el trono, por el poder. Ya después es vencido en algunas batallas como Soropata y Teoxaca por los españoles y Cañaris. Es importante que tú sepas esto porque a veces vienen preguntas de admisión. ¿Por quiénes? Mira, españoles y Cañaris. Acá te puedes dar cuenta que los españoles no nos han vencido porque ellos eran mucho más que nosotros, para nada, sino han tenido apoyo de algunas etnias de nuestro país, de nuestro imperio Tahuantinsuyo. Ya posteriormente, Rumiñahui se retira a la selva con sus familiares. Después vamos a tener a Quisquis. Defendió Quito de los españoles, muchachos. Él sí defendió. Y
y cuando se dirigían a Cusco, ¿no? ¿Recuerdas la marcha hacia el Cusco? Él estaba defendiendo en ese momento a lo que era Quito. Es derrotado en algunas batallas como Yacusmano y Maricaya, también por los españoles y los huancas. ¿Te das cuenta? No solo son los españoles, tienen el apoyo de otras etnias. Él fue asesinado por el general Huayna Palcón, quien se rebela. Él fue un símbolo de la resistencia. ¿Pero por qué, profesorita? ¿Por qué fue un símbolo de la resistencia? Porque él no murió a manos de ningún español, para nada. Él duró hasta el último y no murió a manos de ningún español, sino que fue traicionado por uno de sus propios generales. Escapó de varias con los españoles para que sea traicionado al final por Huayna Palcón. Así pasó, muchachos. Es como cuando estás en guerra o cuando estás jugando con alguien que resultaba ser tu amigo y no termina siendo tu amigo, sino te traiciona. Así mismo fue, muchachos. Después vamos a tener que hablar ya oficialmente del primer Inca de Vilcabamba, que en este caso es Manco Inca, como ya lo... No hay organización, me dice. Claro que sí, chicos. Esto ha sido desde mucho más antes, ¿no? Ya en la clase anterior yo les comentaba que después de que muere Huayna Cápac, todo se vuelve un caos en el imperio, ¿no? Esto ayuda a que los españoles puedan invadirnos y a la vez conquistarnos. Eso ya les había comentado en la clase anterior, ¿no? Que si no hubieran disputas por el poder y todo lo contrario, se hubieran unido, ¿ustedes creen que nos hubieran ganado? Lo dudo, muchachos, claro que no. Pero ahora nos toca hablar de Manco Inca. Manco Inca se rebeló el 29 de abril de 1536 del Valle Yucay. Por allí es donde él logra huir, porque inicialmente recuerda que está yendo con Francisco Pizarro, o sea, ya se había aliado con él, pero después se da cuenta que solo lo están utilizando. Él al darse cuenta de esto, y siempre lo vigilaban a él, era como un inca rehén en su propio palacio. Entonces, él lo que hace es, ya en dirección al valle de Yucay, él logra huir, pero ¿cómo le hace? Bueno, les ofrece una estatua de oro a los españoles. ¿Eso funcionó? Claro que sí, muchachos. Recuérdense que en esa época los españoles estaban sedientos de oro y plata, de lo que sea que brille, ellos lo querían. Entonces, bueno, él con apoyo de Villacumo toma el Sacsayhuamán, recuérdense, toma el Sacsayhuamán, y Diego de Almagro hace retroceder a Manco Inca, chicos. Ya, porque ya había toda una resistencia, creo que acá se redactó mal, había toda una resistencia que él había planeado, pero luego Diego de Almagro hace retroceder a todo a Manco Inca, chicos. Y después, en todo este proceso, muere Juan Pizarro. Y luego tenemos que el general Cusi Yupanqui, con 2000 hombres, cercó el Cerro San Cristóbal. ¿Dónde queda el Cerro San Cristóbal, muchachos? En Cusco. No, chicos, No, el no, no. Cerro San Acá, Cristóbal. En Lima, en Lima. en Perú. Lima, muchachos, en Lima. Los que son de Lima podrán afirmar eso, ¿no? Yo también no sabía dónde quedaba eso hasta que me fui a Lima. Ya entonces cercan el Cerro San Cristóbal, pero son traicionados por los huancas y los chancas, muchachos. Todo este desequilibrio pues no ayuda a que podamos volver al poder del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Posteriormente, ya al ver que no puede hacer más, él se refugia en la selva alta del Cusco de Vilcabamba. Y ya ahí se había quedado, ¿ah? Resulta que posteriormente, cuando van a haber las guerras civiles, los almagristas van a ir y también van a llegar a esta selva y le van a suplicar por favor
a Manco Inca que les ayude, que los refugie, que los esconda porque están en una guerra entre ellos y él los ayuda, les ofrece la ayuda. ¿Y saben qué pasa? ¿Cómo puedes confiar en un español sabiendo que son altamente traicioneros? Pues ellos mismos, a quienes ayudó, a los almagristas, lo traicionan y lo matan, muchachos. Esa fue la Profesora, cruda. disculpe, tengo una duda. Dime. Sobre cuando fue en Lima, ¿los españoles estuvieron aliados con la familia de Atahualpa? ¿O solamente era un rumor? Recuerda, a ver, recuerda que ya te habíamos dicho dónde está en el anterior. ¿Qué les he dicho? ¿Quién mató a la familia de Atahualpa? Recuerda, mira, mira. Después de la muerte de Atahualpa, Rumiñahui Niña, va a Quito Rumi, y ahí mata a toda la familia de Atahualpa. Por ende, ¿tendrá familia Atahualpa en ese entonces? Profesora, no, ¿pero toda la familia? Recuerda no que, tendrá una familia cercana, pero tal vez una familia así, de lejos, así, profesor. claro, pero no hay hechos concisos, muchachos, ya que ¿saben por qué les digo muere la familia de Atahualpa? Recuérdate que cuando Atahualpa entra en guerra con Huáscar, ¿cómo hizo Atahualpa para que ya no haya nadie que reclame ese trono? Mató a toda la panaca real, muchachos, porque alguno de ellos podría reclamar el trono. Y profesora, ¿por qué Manco Inca es hijo de Huayna Cápac? También es uno de los hijos, muchachos. Recuérdense que los incas por aquel entonces hacían alianzas con varias etnias para que ya no entren en guerras y tenían varios hijos, ¿no? Pero ellos no lo veían como incesto, muchachos. Ellos lo veían como alianzas para evitar guerras y tener mayores territorios. Ya, entonces es uno de los hijos, claro que sí, pero no necesariamente con la esposa legítima. Razón por la cual digamos que por esos entonces no era el heredero principal, ¿no? Entonces, con respecto a los hijos, casi nunca vamos a estar bien seguros, muchachos, porque ellos tienen como que una descendencia, como les dije, por un acto de no entrar en guerra y tener mayores territorios, eso era lo que se quería hacer en esos entonces, ¿no? Siempre bastante importante que sepamos eso. Ya, ¿dónde nos habíamos quedado? Creo que nos hemos pasado. La resistencia. Ajá, ya les había dicho, ¿no? Esta de la resistencia. Por ende, puede que hayan habido muchos familiares que ya hayan sido tan lejanos, pero como que no son de vital importancia justamente por eso, porque no podrían reclamar el trono, se podría decir así, ¿no? Ya, y así fue muerto lo que es este Manco Inca, muchachos. Comentarles también que como nota o datos curiosos, Manco Inca se reveló a los 17 años, muchachos, y murió a los 24, uno de los más jóvenes. Y también es considerado el primer caudillo en luchar por la independencia del Perú. Claro que inicialmente lo utilizaron, pero cuando él se dio cuenta, fue como que dijo, ya me di cuenta que me quieren utilizar, pero eso no va a pasar. O sea, quiso luchar por la independencia del Perú y tuvo tres importantes triunfos. ¿Según quién? Según Liliana Regalado. Y ella menciona que estos triunfos fue en Guaitará, con los huancas y con los almagristas. Y bueno, murió a mano de Diego Méndez. ¿Quién era Diego Méndez, muchachos? Un almagrista al cual ayudó a escapar, que después lo traicionó y lo asesinó. Ya. Ahora tenemos a nuestro segundo Inca de Vilcabamba. Pero ¿quién es el segundo Inca? Es Diego de Zaire Tupac, hijo de Manco Inca. A ver, creo que tengo algunos comentarios. Hay mucha traición entre ellos. Sí, chicos, o sea, esa es la razón principal, ¿se dan cuenta?
Yo creo que si no hubiese sido ese el caso, no hubiésemos tenido la caída tan grande de nuestro imperio. A veces nos lo cuentan de otra manera que decimos, oye, pero ¿cómo es que un imperio tan grande se cae, no? En primera es porque ellos han tenido diversidad en cultura. Eso es en primer lugar, ¿no? Y eso ha llevado a conflictos internos. ¿Alguien creo levantó la mano? Miss, Creo que... disculpe, Miss, disculpe. Dime, hija. Miss, la hija de Sairi Tupac, que se llamaba Isabel Clavacoya, tuvo una hija que se llamaba Ana María Loyola Coya y se casó con un Borgia y se volvió condesa en España. Gracias por el dato, hija. Sí, algo que tienen que entender es que en todo ese proceso va a haber como que una mezcla de nuestras culturas con sus culturas y algunos van a optar por irse al lado español y otros no lo van a querer asumir, razón por la cual ya posteriormente vamos a ver que vamos a tener dentro del mismo Perú a personas que estén del lado reformista, que no quieren irse del yugo español, pero quieren hacer ligeros cambios para tener poderes porque son como que una combinación ya, y a otros que quieren ser separatistas, que ya no quieren estar dentro del yugo español. O sea, hay todo esto, muchachos, que es muy grande, ¿no? Ya, entonces continuamos. Alberto, tu cámara está encendida. Alberto. No hay problema, creo que no los estoy viendo, pero de todas maneras. Después vamos a tener a lo que es Diego de Zairi Tupac, el hijo de Manco Inca y Culchima Caipe. Él, en cambio, va a hacer una negociación con los españoles, muchachos. ¿Ya? Él va a ir en dirección a Lima y va a ser como que una reunión, ya va a ser un pacto de paz, se podría decir, con el virrey Hurtado de Mendoza, y mediante esto él adquiere una inmunidad. Y bueno, por esta causa los rebeldes de Vilcabamba lo van a odiar, porque mientras él está yendo en este transcurso, Titu Cusi Yupanqui organizaba en Vilcabamba, porque ellos no querían, o sea, él se ha ido, ¿no? Y bueno, reconoce al rey Felipe como soberano a cambio de tierras en Yucay, muchachos. Él lo que único que quería eran tierras y por esto le dan una inmunidad y reconoce al rey Felipe. Como arden en llama los que están en Vilcabamba, allí se está armando mientras Diego de Sayitupa, que está yendo a Lima, Cusi Yupanqui está organizando en Vilcabamba. Por eso es considerado Diego de Zaire y Tupac como el Inca encomendero, muchachos. Esto es bastante importante, anótenlo por favor. Es considerado el Inca encomendero. Vamos a ir. Unas notas o datitos curiosos. Zaire Tupac traiciona los ideales de su padre. Justamente por eso los incas rechazaron su actitud, no se molestan bastante. Y al ver esta actitud tan defastosa, pues inicia el movimiento del Taqui Unjoy al sur de Huamanga y es dirigido por Juan Chocne, muchachos, Juan Chocne. ¿Ya? No se olviden. Digamos, si yo te pregunto, razón por la que inicia el movimiento de Taqui Unjoy, ¿tú qué respondes? Ay, am, pues porque estaban en contra de las actitudes que había tomado Sairi Tupac, de los am, ideales. por eso, por Claro que haber sí. tomado los ideales, por haber hecho polvo los ideales de su padre, quienes los que le seguían estaban a favor de él. Claro que sí, Iba en muchachos. contra de los ideales de su padre, en síntesis, ¿sí o no, profesora? ¿O no? Claro que sí, muchachos. Por eso inicia ¿qué Sí, movimiento, nunca se muchachos? encontraba con su padre, pues. Takioke.
Taki Onjoy, chicos. Onjoy. ¿Qué significa Taki Onjoy? ¿Alguien sabe? Onjoy. Taki es cantar. Ajá, y Cantar Onjoy, y enfermedad. claro que sí. Es la Sí, profe, enfermedad. cantar y como dijo mi amiga. Ujú, él es lo que es el Taki Onjoy, es la enfermedad del canto. Va a ser posteriormente lo que es todo un movimiento mesiánico. Ahora sí, continuamos. Vamos a tener entonces a nuestro tercer inca de Vilcabamba, Tito Cusi Yupanqui. Él reinicia el ataque a los encomenderos. Ya porque ya, como les dije, anteriormente hemos visto a Sairi Tupac que deja los ideales de su padre y solo quiere tierras a cambio de reconocer a un rey, ¿no? Entonces, Tito Cusi Yupanqui está organizando en Vilcabamba y él reinicia el ataque a todos los encomenderos. ¿Por dónde pero pasa esto? En las riberas de Urubamba y Apurímac. ¿Ya? Resulta que él en este proceso va a conocer a un oidor que es Juan de Matienzo y este lo engaña a Cusi Yupanqui y le hace firmar un tratado, la Paz de Acobamba se llama. Pero, ¿qué dice esta Paz de Acobamba? En esta Paz de Acobamba, lo que va a aceptar Tito Cusi Yupanqui es recibir a los frailes y misioneros dentro de lo que es Vilcabamba, muchachos. Esto por favor ténganlo bastante presente. ¿De qué trata la Paz de Acobamba? ¿Tú qué respondes? Recibir a Recibir a frailes. Frey. Ajá, claro O que podría sí. ser también aceptar la religión católica, profesora. Claro, Sí, eso puede ser profesora, de manera como aceptar inferencial, la ¿no? religión católica de los demás. Claro que sí. ¿En dónde? En Vilcabamba. Eso. Sí, recuérdense que creo que los exámenes de San Marcos son así inferenciales, entonces tú tienes que ver de esa manera. Yo te doy un dato conciso, trata de que lo puedas ver también de manera inferencial. Eso bastante creo que les dan en el examen de San Marcos, según lo que he ido viendo. El Inca después, Tito Cusi Yupanqui, fue envenenado por Diego de Ortiz, ¿ya? Y obviamente Diego de Ortiz posteriormente va a ser degollado por los indios que seguían a Tito Cusi Yupanqui. A ver, ¿qué tenemos acá? Ahora vamos a seguir viendo datitos. Tito Cusi Yupanqui va a ser considerado Inca cronista. ¿Pero por qué? Porque va a mostrar algunos relatos de Manco Inca, su padre. ¿Cómo se llama esto? Relación de los hechos de Manco Inca. Así se llama el escrito de Tito Cusi Yupanqui. Después, recordemos que él, como ha permitido el ingreso de los frailes y misioneros, va a ser bautizado como Diego de Castro por Juan de Vivero. Los frailes Marcos García y Diego Ortiz, bueno, enseñaron o le acompañaron en ese proceso a Tito Cusi Yupanqui. Recuérdate, ¿qué hizo Diego de Ortiz? Pues lo envenenó posteriormente. ¿Pero cómo fue eso? Estos frailes incendiaron el Templo del Sol. Cuando hicieron esto, se queda pues Tito Cusi Yupanqui y al parecer Diego de Ortiz va a auxiliarlo, pero no lo auxilia, muchachos. Fuera de eso, lo envenena. Así fue que pasó y así que fue que murió Tito Cusi Yupanqui, chicos. Y ahora vamos a tener a lo que es nuestro cuarto Inca de Vilcabamba. Pobre, sí, muchachos, ha sido muy pobre en ese sentido, ¿no? Tupac Amaru I. ¿Qué significa Tupac Amaru I? A ver, creo que tengo algunos. Ajá. A ver. ¿Qué era fraile? A ver. Un fraile es un representante de la iglesia, muchachos. Sí. Tupac Amaru significa serpiente de fuego. ¿Ya? Entonces, él, Serpiente, fuego, creo que. ajá, él desconoce la paz de Acobamba.
Ya, él va a desconocer todo lo que es la paz de Acobamba y iba a decir, ¿saben qué? Yo no sé qué era eso. Aquí no pasó nada. No lo reconoce. ¿Qué decía la paz de Acobamba? Decía que van a ingresar a Vilcabamba los frailes, ¿no? Pero no, él dice, no, 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 claro que no. Y reinicia la resistencia, pero pierde en Huayna Pucará y en Cuyuachaca. O sea, él está haciendo esa resistencia, pero recuérdense que hay toda una serie de acontecimientos alrededor que hace que pierden estos dos lugares. Ya el nuevo Zapa, al mando, pone al mando a los generales Huaypa Yupanqui, Coripaucar y Coya Tupac, ¿ya? Y con esto expulsa a los españoles de Vilcabamba y ahí cierra sus fronteras y pregonó luchar por la restauración del Tahuantinsuyo. Él dijo que iba a luchar porque el Tahuantinsuyo vuelva a ser lo que era. Sin embargo, por esos entonces ya estaba en el gobierno virreinal Francisco Toledo, el más sanguinario de esos tiempos. ¿Qué pasa entonces? Él envía a un dominico, a Gabriel de Oviedo, y al licenciado García de los Ríos a Vilcabamba. ¿Con qué finalidad los envía? Él les dice, Tupac Amaru, hay que hacer como que un convenio pacífico, no hay que pelearnos, digamos, ¿no? Pero Tupac Amaru, como quiere restaurar el imperio del Tahuantinsuyo, le dice no, lo rechaza. ¿Ya? Y entonces estos personajes vuelven al Cusco. ¿Qué pasa cuando vuelven al Cusco? Allí ya estaba Francisco Toledo. Entonces, Francisco Toledo manda a Atilano de Anaya con una carta amenazadora. O sea, él como que fue primero por el lado positivo, bueno, pero le rechaza y envía una carta amenazando a Tupac Amaru. ¿Qué pasa en ese momento? Que justo al cruzar el puente de Chuquichaca es asesinado Tilano de Anaya, razón por la cual Francisco Toledo arde en cólera, muchachos, reniega muchísimo porque recordemos que es el más tirano de ese entonces y va a mandar a matar a Tupac Amaru, chicos. Así fue. Entonces, los españoles toman Vilcabamba y bueno, ahí para que vayan y entren a Vilcabamba van a utilizar un montón de cosas, van a engañar personas, van a hacer convenios con algunos grupos con tal de ingresar. Una vez de que ingresan, va a ser este inca entregado por el curaca Manaire y va a ser decapitado en mayo de 1572. A su muerte aparece lo que es el mito del Incarri, o sea, es como la resurrección del Inca, y después de esto a Tupac Amaru lo sucede Juana Pilcohuaco, su hija, va a ser su hija, y ella va a ser la madre de José Gabriel Condorcanqui, uno de los que va a luchar posteriormente también por la independencia de nuestro país. Y es así como tenemos a nuestros 4 incas de Vilcabamba, muchachos. Ajá, profesora, ¿hay películas sobre la historia de los incas? Películas, no estoy muy segura, sin embargo, sí hay varios documentales. Puedes ir a buscarlos y ya ahí vas a encontrar, ¿no? Sí hay de haber, muchachos, vamos a tener varios. Y bueno, esos son nuestros incas de Vilcabamba, muchachos. Ahora vamos a tener algunas preguntitas para responder. A ver, comencemos. Dejen las alternativas en su chat, si es que ya van sabiendo alguna. La evangelización en el Estado Libre de Vilcabamba fue posible durante el gobierno del Inca Atahualpa, Tito Cusi Yupanqui, Manco Inca, Tupac Amaru o Zairi Tupac. La C.
Zairi Tupac. La B me dicen Manco Inca. Ajá. Recuérdense, muchachos, que vamos a tener allá. A ver, para irlo más claro. ¿Recuerdan a qué Inca engañaron? Engañaron para ingresar los frailes. Tuti, Cusi, Yupanqui. La C, profe. La C, profe. Ujú. Claro que sí, muchachos. Atitu, Cusi, Yupanqui. Pluma, ya tenemos una más. Ujú. Ahora, las hazañas de Manco Inca fueron registrados más adelante por uno de sus sucesores, al cual llamaron el Inca cronista. ¿A quién llamaron el Inca cronista? La D. La D. La D, Sí, profe, la D, profe, la D. Está explícimo. Muy bien, chicos. Claro que sí. Entonces también fue. A ver qué dicen por el chat. Ujú. A ver, ya. Ahora sí, creo que ya. Ay, sí, chicos, se confundieron en la redacción, seguro. A veces así van a encontrar, hasta en los mismos exámenes de admisión, van a encontrar como que algo mal redactado. Pero no se preocupen. Ya. En la C dice, en la toma de la fortaleza de Sacsayhuamán se hace notar la presencia decisiva de Cahuide, a la vez que en esta batalla parecerá por parte de los españoles. ¿Quién parecerá, muchachos? Juan Pizarro, Alonso de Alvarado, perecerá Hernando Pizarro, Pedro de Candia.